Bendiciones a todos, Dios los bendiga. ¿Has pensado alguna vez que existe envidia en tu iglesia, en el lugar donde te reúnes? Hoy el título es La envidia en la iglesia local. Lo primero que podemos hacer para combatir la envidia de nuestro corazón es permitir que Dios moldee nuestros deseos por medio del proceso del destete, como lo vimos el viernes pasado. En segundo lugar, podemos buscar la grandeza del amor de Cristo. Como está escrito en 1 Corintios 13:4, el amor no es envidioso. De modo que el mayor obstáculo para la envidia es el amor. Cuando somos perfeccionados en el amor, ya no nos envidiamos. Pablo también escribió en 1 Corintios 12:26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, pues los demás se alegran con él. La solución más grande al problema de la envidia es el amor. Si alguien en nuestra iglesia local donde nos reunimos está sufriendo, es comparativamente fácil permanecer a su lado, sufrir, llorar con él y consolarlo. Pero si alguno recibe honor, es una historia distinta. Por ejemplo, si el pastor honra a un miembro y no te honra a ti, ahí es cuando surge la envidia. Es sorprendente cómo repentinamente puede aparecer ese sentimiento, ese enemigo interior llamado envidia. La envidia no es probada cuando otro miembro sufre, sino cuando él o ella recibe honra. Puedo regocijarme con el miembro o la persona que es honrada o honrado. Puedo regocijarme cuando la iglesia que está en la misma calle o en la misma comunidad prospera. Cuando envidio a otro miembro del cuerpo es porque mi amor no es perfecto ni completo. Los que aman no envidian. Grábatelo, escríbelo. Los que aman no envidian. En la palabra de Dios se nos exhorta en 1 Corintios 14:1. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Es correcto desear ser usado por Dios, pero a veces lo transformamos en deseo de obtener una plataforma para el ministerio público, un púlpito donde podamos ser nosotros las figuras públicas, y comenzamos a desear una posición. Luego, cuando algún otro logra la posición o el reconocimiento que deseamos, perdemos nuestro amor y recurrimos a la envidia. Cuando envidiamos el lugar de otro, perdemos la perspectiva de la forma maravillosa en que el Señor nos usa. Si nos ocupáramos solo de la gran cosecha de Dios, esa labor tiene la forma y posee la forma de equilibrar muchas cosas en nuestra alma. Cuando el calor de la cosecha, de la siega, es fuerte, no nos importa cuánto ha cosechado otro. Simplemente nos regocijamos de no tener que levantar solos toda la cosecha. La transición de una mentalidad de púlpito, de plataforma, a una de cosecha es vital. En la cosecha ministramos a la vista de Dios únicamente. Cuando aprendamos el secreto de vivir para tener únicamente la audiencia de uno, y ese uno es nuestro Señor, la envidia no será más un problema. Te lo diré de nuevo. Cuando aprendamos el secreto de vivir para tener únicamente la audiencia de uno, la aprobación de nuestro Señor, la envidia no será más un problema. Aquellos que ministran para la esposa de Cristo
Para la iglesia se dicen que son uno, porque como Pablo dice en 1 Corintios 3:8, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. El que siembra y el que riega en el mismo terreno, la iglesia local, no compiten entre sí, están en el mismo equipo, trabajan para el mismo fin y por lo tanto se dice que son uno: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los que administran, los que animan, los que sirven, todos son uno. Su éxito es el mío. Si hay competencia entre los ministros, es porque hemos olvidado que debemos unirnos. La competencia en el ministerio inmoviliza e incapacita el avance del reino en nuestro medio, porque el cuerpo trabaja en contra de sí mismo. Podemos aprender la lección de criaturas muy humildes de la Biblia. Dice Proverbios 30:24, cuatro cosas hay pequeñas en el mundo, pero son más sabias que los sabios. Las cuatro criaturas a las cuales se refiere están en el verso 27 y son la hormiga, los conejos, la langosta y la araña. Y lo que dice sobre las langostas, solamente miremos ese ejemplo. Dice que las langostas que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta, en el verso 27. Ahora, se estima que la langosta es extremadamente sabia a causa de su habilidad para unirse con un propósito en común, al igual que las hormigas. O sea, en otras palabras, son extremadamente sabias porque no hay envidia en sus filas. La competencia en el ministerio inmoviliza e incapacita el avance del reino en nuestro medio, porque el cuerpo trabaja en contra de sí mismo, como ya lo estudiamos. Si no lo escuchaste, escúchalo en los devocionales anteriores, acerca de la envidia, que es el obstáculo para el avivamiento. Ahora, escucha bien esto. Las langostas, las hormigas, están juntas no porque son conducidas por el magnetismo de un líder fundamental, sino porque están unidas por la visión comunitaria. Están juntas para honrarse entre sí. Que podamos ser lo suficientemente sabios en esta hora crítica como para dejar de lado toda envidia, toda competencia y ambición personal, para ejercer la gracia espiritual de darnos preferencia en amor. Formemos fila con nuestros hermanos y hermanas y avancemos juntos para lograr la cosecha. El Salmo 16:3 contiene una de las declaraciones más hermosas de la Escritura. Dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Cuando algún otro en mi comunidad de creyentes se distingue en cualquier logro, que mi instintiva respuesta sea hacer de él o de ella el objeto de toda mi complacencia. Cuando nos miramos de esa forma, el cuerpo de Cristo se edifica en amor, crece en la cabeza que es Cristo, como dice Efesios 4:13 al 16. Ahora, ¿cómo es la envidia en el ámbito de las iglesias locales? Escucha bien. Mientras que la envidia es un serio problema dentro de la iglesia local individual alrededor del mundo, es aún más serio entre las iglesias locales. Tal como hemos dicho, se da a menudo entre hermanos, entre líderes, entre pastores, tanto hombres como mujeres de esas iglesias. Yo no conozco un solo líder que se goce al admitir que lucha con la envidia contra sus colegas. Escúchalo bien. No he conocido a nadie que diga: no, sabe de que estoy batallando con ese enemigo interno que es la envidia.
con la competencia, con la ambición, porque nada es rechazado y repudiado más apasionadamente por los líderes ministeriales que el reconocer que tienen envidia. Y a pesar de todas las negaciones, las tramas mortales de la envidia, continúan tejiendo su diabólica obra en toda la iglesia de Jesucristo. Producen sospecha, desconfianza y separación. De modo que mientras nada resulte más doloroso que hablar de la envidia, la urgencia que sentimos por reclamar la unidad del cuerpo de Cristo nos obliga a enfrentar el problema con honestidad. Muchas veces el pequeño dolor por el éxito de otra iglesia o ministerio es tan insignificante y pasajero que ni siquiera nos damos cuenta de su presencia. Pero con respecto a la envidia, un principio resulta particularmente cierto, como dice Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Solo se necesita el más leve, casi imperceptible grado de envidia para manchar totalmente nuestra alma. Jesús estableció su reino de tal manera que si en el corazón hay envidia, es casi seguro que encontrará la ocasión para manifestarse. Ahora, profundicemos más en lo que es probablemente el tema más tierno y sensible de todos los estudios que hemos estado llevando a cabo. La forma en que Dios le ha conferido distintos grados de efectividad ministerial e influencia a sus líderes del cuerpo de Cristo. Al ungir a sus líderes en forma imparcial, Dios ha aparejado las cosas para que la envidia tenga oportunidad de manifestarse fácilmente en nuestro corazón. Él no nos permite simplemente escondernos de ella. También hemos observado con cierta fascinación la forma en que David se rodeó de hombres a quienes les otorgó distintos grados de reconocimiento, de autoridad y de recompensa. Debajo de David estaba Joab, el capitán del ejército. Debajo de Joab, 3 hombres poderosos. Debajo de esos 3 hombres poderosos había un segundo grupo de 3 poderosos de menor importancia, y debajo de ellos otro grupo de 30 hombres poderosos. Y debajo de estos últimos estaban todos los soldados valientes de las filas de David. Pero yo pienso, Señor, esta clase de múltiples rangos no es una forma mortal de garantizar que la envidia se filtre en todo el ejército. Y la respuesta parece ser que Dios está lejos de ser prudente al darnos oportunidad para envidiar. De hecho, Él estableció su reino de tal manera que si en el corazón hay envidia, es casi seguro que encontrará la ocasión de manifestarse. Aquel que ha dado distintos niveles de gracia, que lo veremos ahorita en un momento, a los distintos miembros del cuerpo, parece no tener ninguna duda en decir, bueno, este puede desempeñarse en este campo de acción, este otro puede servir en aquel otro. O sea, Dios inexcusablemente ha dado distintas medidas de gracia a los miembros del cuerpo y luego nos llama a honrarnos unos a otros, al unirnos para una causa común. Si obramos en la carne y comenzamos a comparar y a envidiar, Él nos llama a arrepentirnos y a demostrar los frutos del arrepentimiento. Y parece que Jesús hizo algo similar con los discípulos. De entre la multitud envió a 70. De entre los 70 envió a 12 que fueron llamados a seguirlo a él por donde quiera que iba. De los 12, 3 fueron elegidos para acompañar a Jesús en sus más grandes demostraciones de poder y de gloria. Y de los 3,
A uno se le llamó el discípulo a quien él amaba en Juan 19:26. O sea, pareciera que la forma en que Jesús premiaba la fidelidad y el amor era eligiendo en un grupo grande a un reducido para concederle una comprensión y experiencias especiales. Pero tales recompensas siempre corrían el riesgo de inducir a la envidia a los inmaduros que no fueran elegidos para formar parte de este pequeño grupo selecto. Jesús parece haber diseñado su reino de tal manera que le concedió a la envidia la máxima oportunidad para salir a la superficie, de modo que podamos tratarla. Por eso, nuestra observación es que los hombres poderosos de David encuentran su semejanza contemporánea en los pastores, ministros, líderes experimentados de las iglesias y ministerios afines. O sea, no hay cuestionamiento en cuanto a que Dios ha concedido a sus líderes, ministros, pastores, distintos grados de gracia y diferentes áreas de influencia. Todo el problema de la envidia aparece cuando los líderes comienzan a comparar su gracia y su influencia con la de otros. Cuando los hombres poderosos en Dios se juntan, surge la pregunta sobre si deben o no reconocer y honrar la medida de gracia que reposa sobre cada uno. Para entender el término medida de gracia, necesitamos comprender las dos definiciones de gracia según el Nuevo Testamento. Número uno, gracia se define a menudo como un favor inmerecido. En este sentido, la palabra gracia se usa para describir la bondad de Dios al concedernos la salvación por fe totalmente independiente de nuestras obras o esfuerzo personal, como dice Efesios 2:8. Y también se le denomina gracia salvadora. Pero en segundo lugar, o el segundo significado bíblico de gracia, también es común y se refiere a la capacitación de Dios por medio del Espíritu Santo, la que le proporciona al creyente el poder para hacer la voluntad divina. Esta gracia que da poder es la que Pablo tenía en mente cuando escribió en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es a este segundo aspecto de la gracia, a este poder capacitador al que nos vamos a referir en este estudio, cuando hablamos de la medida de gracia. Ahora, número uno, escucha muy bien esto. Hay distintas medidas de gracia. Escucha bien. Estamos hablando de la segunda. Cuando un grupo de pastores de una región, por ejemplo, se junta para tener comunión, una sorprendente variedad de dinámicas e interrelacionales estallan en todo el ambiente y todos lo hacen al mismo tiempo. Todos analizan al otro. Mientras algunos están exentos de lo que estoy a punto de describir, otros no. Aunque los pastores raramente son directos al hacer preguntas, entre comillas, lo que realmente quieren saber del otro es cuántos miembros, cuántas personas asisten a tu iglesia ahora y qué impacto tiene su ministerio de ellos. Y las respuestas a estas preguntas y a otras ayudan a los líderes y pastores en la sala a determinar quién tiene más o menos peso en la iglesia. Y espero que no pienses que soy cínico con esto. Simplemente soy honesto acerca de lo que el Señor me ha mostrado sobre mi propio corazón. Y no pienso que soy el único que se ha relacionado con otros creyentes de esta manera. El Señor trató muy enfáticamente conmigo
sobre la forma de considerar a mis colegas pastores como iguales, debajo o por encima de mí, según lo que yo percibiera. Cuando me di cuenta que actuaba en forma subconsciente dentro del alma, tuve que arrepentirme muy seriamente delante del Señor. Todos lo sabemos, pero dejemos que esta verdad sirva para los fines de este estudio. No hay un orden cuantitativo en el reino de Dios. No hay personas que tengan mayor o menor valor. Todos como hijos de Dios tenemos igual valor y mérito ante el trono de Dios. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo nos ama y aprecia a todos de igual manera, punto. Pero no obstante, hay distintos grados de gracia en nuestra vida. Algunos tienen más gracia divina que otros. No me preguntes por qué, pregúntaselo a Dios. Él simplemente ha elegido derramar distintas medidas de gracia sobre sus siervos, sobre sus hijos. A su Hijo Jesucristo le dio la unción del Espíritu Santo sin medida. Dice en Juan 3:34, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Pero el resto de nosotros recibimos la unción con medida. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso tenemos que ser perceptivos de la gracia en los demás. Si vamos a vencer la envidia entre los que lideran el cuerpo de Cristo, una de las cosas que debemos aprender es cómo percibir correctamente la gracia de Dios que reposa sobre otro ministro del Evangelio. Pablo apuntó esta dinámica cuando escribió sobre su relación con los apóstoles de Jerusalén. Cuando se encontraron por primera vez, los apóstoles escudriñaron a Pablo y evaluaron lo genuino de su conversión y de su llamado. Y Pablo escribió sobre este encuentro diciendo en Gálatas 2:9, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Santiago, Pedro y Juan pasaron un tiempo considerable con Pablo, de modo que pudieron percibir la gracia que estaba sobre su vida. Ahora recordemos que Santiago, Jacobo, Pedro y Juan, ellos estuvieron muy cercanos a Jesús. Cuando estuvieron con Pablo, sus corazones ardieron con el mismo fuego que estaba en el corazón de Pablo y pudieron discernir lo verdadero, lo genuino de la gracia que Dios le había otorgado. Una vez que la percibieron, le tendieron la mano en señal de compañerismo y lo liberaron para obrar en su esfera de influencia. Pero aquí hay algo muy importante. Pablo esperó hasta que lo envió la iglesia, no tomó la decisión por él mismo, como muchos envidiosos lo hacen hoy en día, tomando la decisión propia sin esperar el tiempo o sin irse con la bendición de sus pastores. Eso es realmente grave. El compañerismo o darle la mano derecha en señal de compañerismo entre los apóstoles surgió del reconocimiento de la gracia que cada uno había recibido. Para que haya unidad entre los ministros, pastores, líderes de la ciudad o de la comunidad, deben estar dispuestos a reconocer la gracia que Dios le ha dado a cada uno, pero eso no es suficiente. Deben también estar dispuestos a reconocer la medida de gracia que Dios les ha dado. Los apóstoles no percibieron simplemente la gracia en la vida de Pablo, percibieron la medida de gracia
que había en su vida. Cuando vieron la medida de gracia dada a Pablo, no tuvieron problema en reconocerlo como hermano, en tenderle la mano en señal de compañerismo y liberarlo, enviarlo para cumplir con su llamado a los gentiles. En otras palabras, fue el reconocimiento de la medida de gracia sobre su vida lo que les dio poder para caminar en unidad. La medida de gracia en la vida de alguien es determinada en forma soberana por Dios. Como dice Juan 3:27, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Cuando Dios soberanamente le da un don a uno de sus siervos, ninguno de nosotros tiene derecho a cuestionarlo o a envidiar tal don. No podemos tener unidad donde hay celos y competencia sobre la medida de gracia dada a diferentes personas. Dios no puede permitir que caiga la bendición de la unidad, como dice el Salmo 133, hasta que no hayamos tratado estos temas enérgicamente en nuestro corazón. Y grábate muy bien esto para ir concluyendo. Escúchalo bien. Nuestro destino espiritual depende a menudo del equilibrio de poder reconocer y honrar lo que el cielo le ha dado a otros en el cuerpo de Cristo. Cuando percibimos la medida de gracia sobre la vida de otro pastor, de otra iglesia o líder del ministerio, damos un paso gigante hacia la conquista de la envidia, porque reconocemos que la gracia que hay en su vida no le fue dada por mérito propio, sino por la elección soberana de Dios. Ellos no hicieron nada para ganarla o merecerla. Es el don de Cristo para ellos y la reconocemos con agradecimiento para con Dios en nuestro corazón. Aquello que proviene de Dios debe ser honrado. Cuando percibo que otro ha recibido algo de Dios, debo honrar, respetar y respaldar la autenticidad de lo que Él está haciendo en y por medio de la vida de otro. Cuando los fariseos no honraron el bautismo que Dios le había concedido a Juan, fueron terriblemente empobrecidos, hablando espiritualmente, debido a esto. Juan había recibido algo del cielo, pero ellos lo habían rechazado a su vez. Cuando Jesús llegó, a Juan le tocó ser probado también. ¿Sería capaz de honrar la gracia que estaba sobre la vida de Jesús? Juan aprobó el examen. Te vuelvo a repetir, nuestro destino espiritual a menudo depende del equilibrio de poder reconocer y honrar lo que el cielo le ha dado a otros en el cuerpo de Cristo. Pero cuando tú te vas, ni siquiera de algún lugar donde te congregues, y eso no aplica solamente en nuestra iglesia, en todas las iglesias alrededor del mundo sufren esto. Cuando no hay ni la más mínima honra, cuando alguien que ha estado por años en un lugar y se va sin ni siquiera despedirse, pues eso es una envidia y un orgullo disfrazado, porque mi orgullo no quiere aceptar que se le haya dado a otro una medida de gracia más grande que la mía. Es que hay preferencias, es que prefieren a los de tal lugar que a los de tal lugar. Uy, que sí he escuchado eso. Porque en realidad la envidia tiene su raíz en el orgullo, cuando no me quiero someter. Cuando me encuentro con alguien que tiene un campo de acción más grande que el mío, mi carne quiere responder con toda clase de actitudes extrañas. Y se requiere grandeza de corazón para decir, esa persona tiene más gracia de Dios en su vida que yo. Se requiere una mayor grandeza de corazón para regocijarse por la gracia que está sobre esa vida. La persona tiene que resolver algunos problemas de la carne para someterse gozosamente a alguien con mayor gracia en su vida. La relación de Bernabé con Pablo es interesante.
en lo que estamos estudiando hoy. Cuando los dos se unieron para comenzar el ministerio, Bernabé era el gran hermano y Pablo el pequeño. Bernabé era el líder, Pablo era el asistente. Pero había mayor gracia en la vida de Pablo que en la de Bernabé, y pronto se hizo evidente en los viajes ministeriales. En poco tiempo Pablo llegó a ocupar el liderazgo y Bernabé pasó a ser el asistente. Esa es una transición difícil de soportar. Y todo se vino abajo cuando surgió una diferencia de opinión entre ambos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos en el próximo viaje misionero, pero Pablo lo rechazó. Si Bernabé hubiese comenzado debajo de Pablo, hubiese sido distinto, pero comenzó estando sobre Pablo. Y debido a la forma en que su relación había evolucionado, Bernabé era incapaz de someterse al liderazgo de Pablo. Su incapacidad para recibir el liderazgo de Pablo significó que se separaran y conformaran dos grupos misioneros, los cuales pues ciertamente fueron siempre la voluntad de Dios. Pero no obstante, el resultado es que no escuchamos más en el Nuevo Testamento sobre el ministerio de Bernabé en cuanto a su naturaleza o efectividad. Esto es para entendidos. Sin duda Dios lo usó poderosamente, pero el Espíritu Santo siguió la crónica de los poderosos hechos llevados a cabo por el vaso que tenía mayor gracia en su vida, Pablo. De modo que si tú tienes que decidirte si quieres unirte a Pablo y cabalgar sobre las olas o apartarte y seguir un camino diferente, el que tal vez Dios lo torne para bien, pero se tienen que definir las áreas del ministerio. ¿Cuáles son esas áreas del ministerio que se tienen que definir? ¿Cuáles son las esferas de influencia que tú tienes que entender que existen en cada miembro del cuerpo de Cristo? ¿Y cómo vas a evitar tener envidia? ¿Y cómo vas a poder esperar en el tiempo de Dios y no tomar tus propias decisiones y sentir que el orgullo, la envidia, el coraje, la ira te llenan? ¡Ey, mejor me voy de este lugar! Voy a levantar mi propia congregación, aleluya. Y empiezas con una disidencia interior, porque la envidia es contaminante, así como la radiación nuclear. Cuidado. Muy atentos en los estudios de esta semana, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Como hemos estado estudiando por semanas, Señor, que la envidia está en todas las esferas sociales, políticas, gubernamentales, ministeriales y también en la iglesia local, como hoy nos hablaba, Señor. Que podamos identificarla en nuestro propio corazón, no en los demás, porque es muy fácil señalar a los demás cuando son honrados. ¿Y por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué? Pero no entendemos que Dios nos ha dado diferentes niveles de gracia a cada uno, diferentes niveles de influencia. ¿Qué hubiera sucedido si Ananías, cuando el Señor lo envió a que evangelizara y orara a Pablo, no hubiera cumplido esa misión? Su esfera de influencia fue solamente Pablo, pero qué persona ganó para el Señor. Y Ananías no se vuelve a mencionar más, pero él aceptó la esfera de influencia sin envidia de lo que Pablo fuera a hacer en las manos del Señor, porque el mismo Señor le dijo que orara por él, porque instrumento escogido le era. Podemos tener esa misma actitud de Ananías, como dice en Hechos capítulo 8. O podemos tener la actitud de Bernabé cuando él no quiso someterse a Pablo y él prefirió irse con Juan Marcos por otro lugar. Y no se vuelve a mencionar, aunque como dice la palabra y como el apóstol Pablo decía, yo me gozo aunque Cristo sea predicado, sea por envidia o por otra cosa. Cristo es predicado, pero ¿cuántos
estarán predicando a Cristo por envidia, solamente por tener un grupo, por tener reconocimiento, por tener púlpito, por tener plataforma, por ser reconocidos, pero sin someterse a nadie, porque la envidia les está pudriendo el corazón. Uy, Señor, es fuerte lo que tú nos hablas hoy, que podamos identificarlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.